Dios nos llamó por medio del Evangelio para que sea nuestra la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya, palabra de Dios, aleluya, 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 palabra de Dios, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterara, porque iban instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero no entendían aquello y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutíais por el camino? Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y acercándose a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y le dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna. En ella esperaré. Tu palabra da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna. En ella esperaré. En ella Dios creó al hombre con una cualidad particular, que es que el hombre a lo largo de toda su vida tiene necesidad de los demás. Eso es una cualidad particular de nuestra condición humana, que de hecho no compartimos con otros animales que existen en el reino animal. Por ejemplo, mamá cocodrilo, ven acá Jesús, vente conmigo. Mamá cocodrilo, ustedes saben que pone, ¿cómo es que, explícame una cosa, cómo es que mamá cocodrilo tiene sus hijitos? Primero Tiene los huevitos, ¿no? después lo entierra en la arena, después los cocodrilos nacen, después empiezan a dormir, la mamá los desentierra y se van al agua. Se van al agua, ¿verdad? Y siguen su vida sin necesidad de mamá cocodrilo, ¿verdad? Los cocodrilitos, ¿cierto? Sí. Exacto. Fíjense, como nos está explicando Jesús, ustedes saben que mamá cocodrilo siembra los huevitos en la arena y los cubre. Ellos se desarrollan por sí mismos. Ella no los empolla como hace la gallina, sino que ellos se desarrollan. Y después salen del agua, salen de la arena y se van al agua, ¿cierto o falso? Fíjense que si ustedes, de hecho, los cocodrilitos se tienen que proteger de mamá cocodrilo porque se los puede comer. Eso es así.
de tal manera que ellos por sí mismos, ¿cierto? ¿Verdad, papi? La mamá no se lo come. Pero, fíjense bien, ese es el problema de tener los nenes cerca. Sí, ellos son particulares. Entonces, fíjense bien, la idea es, lo que yo quiero comunicar, es que si ustedes se dan cuenta, los animales en general se desconectan de lo que ha sido su origen y ellos mismos se desarrollan y viven. No tienen necesidad continua de los demás. El ser humano, a diferencia de un animal, nace y se desarrolla en relación con los demás. Porque Dios hizo al hombre incompleto, pero no imperfecto. El hecho que nosotros tengamos necesidad de los demás para poder desarrollarnos y existir parte de un propósito divino, porque Dios ha querido crear una familia, ha querido crear entre los seres humanos una solidaridad a través del cual el ser humano se desarrolla, se dignifica. La razón no es porque nosotros seamos imperfectos, la razón es porque nosotros somos incompletos. Tenemos necesidad de los demás para poder desarrollarnos plenamente. Porque Dios quería que el ser humano fuese familia y no isla. Dios no quiere que los seres humanos vivan, podríamos decir, en una especie de egoísmo, sino que precisamente el ser humano se desarrolla en la medida en que se entrega sinceramente a los demás. Dios ha hecho, vuelvo a insistir, al hombre incompleto, no imperfecto. No es una imperfección el hecho que tengamos necesidad de los demás, a diferencia de los animales. No es una imperfección, es que había el propósito que tú pudieses entender que los demás son tan necesarios para ti, para tú poder desarrollarte y ser feliz. De tal manera que de alguna manera Dios ha querido repartir entre todos los seres humanos los dones y talentos. Porque uno puede pensar, ¿por qué no existe? ¿Por qué no existe? ¿Por qué todos no somos iguales? En el sentido, ¿por qué no todos son inteligentes? ¿Por qué no todos son fuertes? ¿Por qué no todos son iguales? La razón es que Dios reparte sus dones entre las distintas personas de este planeta con el propósito de que cuando somos el primero podamos ser el servidor de todos. La razón por la cual Dios reparte sus dones, hace a algunos inteligentes, a otros lo hace capaces, fuertes, a otros los hace de una manera o de otra, es porque Él quiere que entendamos que cuando Él nos da un talento es para que lo pongamos al servicio de los demás, para que lo hagamos fructificar, porque precisamente los demás tienen necesidad de tu talento para poder desarrollarse y ser feliz. Por eso, cuando Dios hace a alguien primero, cuando Dios hace a alguien arriba, no lo hace para que esa persona se contemple a sí mismo. Dios lo hace primero, vuelvo a insistir, para que sea el servidor de los demás. Cuando Dios te da un talento, yo soy una persona que sé cocinar bien bueno. Tú tienes que pensar, Dios me ha dado ese talento para que yo lo fructifique, para que yo sea el primero para poder servir. El primer servidor es Dios. Precisamente Dios no es esclavo de nadie. Dios es servidor de todos. Y Él precisamente, ¿por qué es Dios?
puede servir. Por eso es que Jesús dijo, ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, que soy el maestro y el señor, me he puesto a lavar los pies a ustedes, así también ustedes tienen que lavarse los pies los unos a los otros, porque yo no he venido a ser servido, sino a servir y dar mi vida en rescate por muchos. Dios, precisamente porque es el primero, es el servidor de todos. De ahí que cuando uno recibe un talento, una cualidad, uno inmediatamente tiene que pensar, Dios quiere que yo sirva a los demás. ¿Cómo puedo servir a los demás? Con mis cualidades y talentos. Por eso cuando nosotros vemos que hay profesiones, ser abogado o el ser médico, que son profesiones nobles, y uno se da cuenta inmediatamente que cuando las personas no entienden que ser el primero es para servir, el que sea el primero entre ustedes, que sea el servidor de todos, cuando uno no vive esa ética del servicio con los demás, esas profesiones, cuando uno ve en los demás no una oportunidad de servir, sino una oportunidad a ver cuánto yo puedo sacar de los demás, comienza un proceso, podríamos llamar, de corrupción del corazón. Porque entonces es lo que uno comienza a ver en tantas personas que están en posiciones altas, de médico, abogado, y son personas insensibles. Su profesión, que no la viven en la ética del servicio, comienza a ser la semilla de los futuros fracasos como seres humanos, de la corrupción futura. Porque cuando uno no vive sus profesiones con esa ética del servicio, es decir, cuando uno no piensa, yo soy médico para servir, yo soy el gobernador de Puerto Rico, o soy legislador, o soy juez, o soy presidente para servir, porque ese es el sentido. Dios no te dio un talento para que tú, como dice él en el Evangelio, lo ocultes. No, el Señor condena esa actitud egoísta del que no entiende que Dios le dio un talento para los demás y que el ser humano es la única criatura a la que Dios ha amado por sí mismo y que no encuentra su plenitud sino en la entrega sincera a los demás. Porque cuando tú un talento que tienes, tengo la habilidad de ser artista, sé cantar bien. Dios no te dio ese talento para que lo escondiera. Dios te dio ese talento para servir. Y en nuestra sociedad puertorriqueña, ¿cuántas veces nosotros no decimos, esos no son maestros de vocación? No tienen la ética del servicio. No entienden que la lógica del servicio, como dice el Evangelio, te lleva a pensar incluso en morir por los demás. Porque el primer servidor, que es Dios, su servicio lo llevó hasta el extremo de morir por nosotros en la cruz del Calvario. Él dio su vida para que tú fueses feliz. Porque cuando Dios nos ve, Dios no está pensando qué puede sacar de nosotros. Dios está pensando qué yo puedo hacer, cómo yo puedo servir para que los demás sean felices. Y Él, por lo tanto, su criterio es siempre el del servicio. Mi vida la voy a dar porque es la manera de servir y hacer feliz a los demás. Porque Dios vive esa ley que Él mismo proclama en el Evangelio. Hay más alegría en dar que en recibir. Dios no te dio un talento para que lo ocultes. Dios te dio un talento para que lo pongas al servicio de los demás. Y eso que nosotros decimos a nivel individual de las personas, porque las personas individualmente, Dios ha repartido
los talentos. A uno los hizo barrendero, a otro los hizo médico, a otro los hizo ama de casa, a otro los hizo papá y mamá. A cada uno Dios va repartiendo talentos. No nos hizo iguales, porque el sentido de igualdad de Dios no es la uniformidad. El sentido de igualdad de Dios es siempre: yo reparto mis dones para que se cree esa cadena de solidaridad entre todos los seres humanos. Porque la solidaridad, la necesidad que yo tengo de los demás y que los demás tienen de mí, no es una imperfección, es un don divino. Por eso cuando uno mira, eso que uno dice a nivel de los individuos, también los dice a nivel de las naciones. Porque Dios sin duda ha repartido. Uno ve el hambre en África y uno dice: ¿y por qué existe el hambre en África? No existe el hambre en África porque Dios decidió que en el continente africano allí iban a estar todas las calamidades que iba a concentrar sobre el mundo. No. ¿Por qué hay los países del primer mundo, que nosotros llamamos, y los países del tercer mundo? ¿Por qué esa distinción que se ha convertido en fronteras egoístas? Porque aquellos que son los primeros no entienden que son primeros para servir. Porque aquellos que tienen no entienden que Dios repartió para que pudiéramos crearnos esa cadena de solidaridad. El hambre en África no se resuelve, como algunos dicen estúpidamente, dice: no, porque el hambre se resuelve en África si vendemos todas las propiedades del Vaticano. La gente dice, ¿verdad? Vamos a vender el Vaticano y con eso podemos saciar el hambre de África, dice. Primero, si ustedes vieran la lista de los billones de dólares que la Iglesia utiliza de su patrimonio económico, porque es una obligación que ella ha recibido de Jesucristo, en hospitales, en escuelas, en ayuda a los países pobres para resolver calamidades, se sorprenderían que es la institución internacional que más contribuye al desarrollo económico de los demás, de las naciones. Pero miren, ahí no está la clave. Si pudiéramos vender todo el Vaticano, le tocaría 50 centavos a cada ser humano de esta tierra. A lo mejor si los países ricos no cogen esos 50 chavos, le tocaría $1. A todos los seres humanos habríamos vendido un patrimonio artístico y no habíamos podido resolver el hambre en el África o en los países subdesarrollados. No es ahí. ¿Por qué en el mundo hay hambre? ¿Por qué hay esas divisiones de egoísmo? Porque aquellos que tienen no entienden que las fronteras y las divisiones, que los desarrollos es siempre para los demás. Cuando yo veo esa actitud de cerrar las fronteras en algunos países desarrollados con una actitud: aquí no vengan porque van y nos quitan el pan que tenemos. No, esa no es la actitud cristiana, porque el cristianismo siempre promueve la solidaridad. El cristianismo siempre entiende: no existen fronteras, porque el que tiene es para dar, porque el que recibe es para los demás. Nunca Dios te da un talento porque se olvida del que está al lado. Y uno dice: es que a mí Dios me bendijo. Y el que está al lado, que está en una luz pidiendo limosna, es que Dios se olvidó de él. No, Dios te bendijo a ti con 75 centavos para que tú dividas esos 75 en 35 centavos para ti y 35 centavos para el hombre, que son 75. 70. Que son 70. Exacto. Quitamos 75 y ponemos 70. ¿Entiendes? O sea, la idea no es el número, sino la idea es la idea. ¿Entiendes? Esa es la idea. Yo soy cura, no soy matemático.
Son frutos de la injusticia divina, porque siempre le echamos la culpa a Dios. Son frutos que Dios ha creado desigualdades. Creó un mundo desigual e imperfecto, ¿no? ¿Creó un mundo desigual? Claro que sí. Los cristianos lo afirmamos. ¿Creó un mundo imperfecto? No. Creó la desigualdad para que todos nosotros nos sintiéramos solidarios. Un niño como es Jesús, aquí está Jesús. Vente para que te vea. ¿Verdad? Y ya está, tiene 7 años y está en segundo grado. Ya está pronto para la universidad. Fíjense bien. Octavo, que estoy en la universidad. Octavo, pues para ir a octavo es como si fuera universidad. Fíjense bien. Un niño como Jesús, uno puede decir, claro, yo soy un adulto, yo trabajo casi siempre, ¿verdad? Yo soy una persona que lo puedo proteger, lo puedo alimentar, su mamá, etc. Y uno puede decir que Jesús es una imperfección humana. No, Jesús es un don divino. Precisamente es curioso. Hoy en el Evangelio, Jesús dice algo que es sorprendente. Jesús del Evangelio, no es Jesús que está aquí con nosotros. Jesús dice, coge un niño, nos dice el Evangelio, y lo pone en medio y lo abraza, nos dice el Evangelio. Y dice que el que recibe a un niño como a este, me recibe a mí. Y añade, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que acoge un niño. Porque para Dios, un niño es una bendición divina. Es un talento. Es una oportunidad para tú sacar lo mejor de ti. Por lo tanto, Dios no da niños para crearle un problema a un matrimonio. Dios bendice un matrimonio con un niño para que ellos puedan desarrollar esos valores, ser papá y mamá, que dignifica el corazón de un ser humano. Un niño es una bendición, no un problema. Y nosotros vivimos en una cultura, que es la cultura nuestra occidental, que desde los 70 le ha dicho a las parejas que si quieren ser felices, no tengan hijos. Eso nos ha dicho la cultura de los 70. Y se ha creado esa mentalidad antivida a través del uso de métodos artificiales, anticonceptivos, a través de la esterilización, a través del aborto, porque se ve en el niño no como una bendición divina, sino como una especie de maldición de la naturaleza, una especie de un ups, no lo esperaba. Y en la tradición cristiana, el niño, vuelvo a insistir, la generosidad de los matrimonios, un matrimonio se desarrolla y madura en la medida en que reciba con generosidad el don de la vida humana. Por eso es que esa mentalidad antivida que se sembró en los 70 de población, y que eso es una dificultad para el desarrollo, para poder luchar contra la pobreza. Las desigualdades de pobreza no depende de que haya más gente o menos gente. Depende que los países desarrollados y las personas que tienen dones y talentos entiendan que cuando Dios nos hace el primero es para servir. El hambre en el mundo se puede superar absolutamente si nosotros viviésemos la ética del servicio y no la lógica de los mercados internacionales o de las llamadas leyes de la economía, que manifiestan la insensibilidad de aquellos que no entienden que Dios nos ha hecho el primero, que Dios nos hace con talentos y dones, porque quiere depositar sobre nuestros hombros la responsabilidad por los demás. Por eso es que la Sagrada Escritura, aquel primero que mató a su hermano, que fue Caín, que mató a su hermano Abel, su primera reacción fue crear frontera cuando el Señor le pregunta sobre su hermano, porque le estaba preguntando de lo que era su responsabilidad. Su respuesta fue: ¿acaso yo soy el guardián de mi hermano? Y la respuesta de Dios fue contundente: porque asesinaste a tu hermano, su sangre está clamando justicia en el cielo.
tu actitud insolidaria, tu irresponsabilidad con tu hermano, clama justicia en el cielo. Desde el inicio Dios se ha puesto de parte de los pobres y necesitados, porque Él te dio para que tú dieses a los demás. Un niño no es un problema. Por eso es que muchas naciones europeas están envejeciendo de tal manera que, por ejemplo, en Alemania se ha visto que en los próximos años, en Alemania, dejarán de existir los alemanes, se piensa en 30 años, y tendrán los alemanes el rostro de Bin Laden, porque ellos, a diferencia de los árabes emigrantes, que tienen no uno, sino tienen varios y muchos hijos, los alemanes con esa mentalidad antivida, hubo ese calo de natalidad y no ha habido una renovación generacional. Nuestras sociedades occidentales son cada vez más viejas, porque nosotros no hemos entendido que la riqueza más grande que tiene un país no es el dinero. La riqueza más grande de un país son sus seres humanos. Esa es su riqueza más grande. Eso no es nunca un problema. Por eso es que nosotros en Puerto Rico cada vez vemos una sociedad más vieja, en la que hay menos puertorriqueños. ¿Por qué? No porque la vejez sea un problema, porque no hemos sido nosotros capaces de entender que un niño como Jesús nunca es un problema, siempre es un don que dignifica a aquel que lo recibe. Por eso le pedimos a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, para ella, cuando Dios le pide que se autodefina, ¿cómo es que se define María? Ella no se define como la Madre de Dios, que sin duda lo es. Ella no se define simplemente como la Reina del Cielo, que lo es, la Madre de todos los hombres. Todos los títulos quedan pequeños para lo que es la Virgen María. Cuando ella se autodefine, ella dice bien sencillo en la Sagrada Escritura: he aquí la esclava del Señor, he aquí la servidora de Dios. Hágase en mí según tu palabra. María es la servidora. Y nosotros podríamos decir que ella es la servidora de nuestra alegría, desde el cielo. Ella tiene una misión, un servicio, que es el servicio de oración, de orar por los demás, de orar por nosotros. Cuando ella ve una necesidad nuestra, allí está ella sirviéndonos, porque María no puede ver una necesidad y pasar de largo. Y Dios le dio los ojos de Dios, por decirlo así, para que ella pudiera ser madre de todos los hombres. Por eso le pedimos a la Virgen María, la servidora de Dios, que nos ayude desde el cielo con su oración, para que nos convirtamos siempre en servidores de los demás. Así sea.